Ahora vamos a el modo presentación. Y ahí me queda todo. Upa. Bueno. Casi Ale, menos mal que no le mostré el final de la película. Sí, decide. Sí. Preguntan Costos si fijos y costo fijo. variables vamos a ver. Sí, Josefina. Sí. Obvio. Bueno, sí, por supuesto. Bueno. Yo me voy, Ale. Te Dale. dejo. Bye. Chau, chicos. Para que... Chau. Chao, Tolu. Adiós. Esperen un segundito que no me deja. Quiero empezar a grabar, que siempre me pasa que por ahí pongo a grabar y ya arranqué esas cosas. Vamos por lo menos la primera clase para que arranque bien. Grabar en esta computadora. Bueno. Como les decía, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en esta materia es el sentido común. Porque nos vamos a encontrar con que la materia se llama precios y costos, y nos vamos a encontrar que esto arranca digamos, desde el principio de la humanidad con lo que es las transacciones, ¿sí? Entonces, por eso, previo a enfocarnos en los conceptos puntuales, vamos a ver un poquito el sistema económico, cómo funciona y cuál es la interrelación que existe entre estos dos conceptos. Cuando hablamos de sistema económico, lo que tenemos es que, digamos, las organizaciones y los individuos interactúan a través del desarrollo de sus actividades dentro de un sistema económico. Y ahí se dan distintas interrelaciones entre los actores que participan de ese sistema con el objetivo de satisfacer necesidades. Y cuando nosotros hablamos, si bien hay algunas cuestiones que hacen que pueden resultar obvias, nosotros para satisfacer una necesidad necesitamos de determinados bienes que puedan cubrir esa necesidad. Entonces, cuando pensamos que tenemos que satisfacer una necesidad, apuntamos a un bien que permita o que tenga algo que a mí me permita de alguna manera poder satisfacer esa necesidad o evitar un malestar, ¿sí? O sea, siempre yo tengo que tener un resultado de un beneficio más allá que ese beneficio sea positivo o negativo, por decirlo de alguna manera. A ver, cuando yo tomo un remedio, lo que estoy evitando es un malestar, no es que estoy feliz como si me hubiera comido un chocolate, ¿sí? Pero bueno, el chocolate me da placer, pero si tomo un remedio, me está evitando un malestar y en definitiva también tengo ese tipo de beneficios. Y en un sistema económico nosotros encontramos que la naturaleza dispone de bienes, pero hay otros bienes que son el resultado de un proceso productivo. Entonces, cuando analizamos los mercados que intervienen en este sistema económico, nos encontramos que tenemos un mercado de bienes y servicios intermedios, otros que son finales de consumo y otros que son finales de capital. ¿Qué quiere decir esto, esta distinción entre este tipo de los mercados de bienes? Los servicios intermedios son aquellos productos que tienen una transformación anterior, pero que a su vez se van a transformar para obtener bienes finales, ¿sí? Nosotros no lo vamos a utilizar en forma directa para satisfacer una necesidad. Imagínense que aquel que hace, por ejemplo, las autopartes de un auto, estamos en servicios intermedios. Si bien puede parecer un bien de consumo final, en realidad ese bien en sí mismo no va a satisfacer una necesidad, porque la satisfacción de la necesidad va a estar dada cuando yo me pueda subir un auto y lo maneje, y no tenga que caminar, por ejemplo, o tomarme un colectivo. Pero no, o sea, a mí no es que digo, ay, qué lindo este guardabarro, cómo me gusta, qué feliz me hace, cómo satisface mis necesidades. No, lo que me sirve del guardabarro es cuando arman un auto y yo me subo al auto y puedo utilizarlo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O a alguno le da satisfacción el guardabarro? Digo, porque siempre, yo creo, por lo menos, pero puede haber alguno que le dé una satisfacción. Vieron que siempre está el que dice, ay, qué lindas esas llantas, y las miran, yo veo que me pasa así con
con algunos amigos familiares y que dicen, qué linda la llanta, y vos decís, sí, es una rueda, ni distinguís la llanta de la rueda, pero bueno, les puede producir alguna satisfacción. Después tenemos los bienes, precisamente los de consumo finales, que son aquellos que se destinan directamente a la satisfacción humana. Y si ustedes más o menos coinciden conmigo con que más allá de que el guardabarro pueda ser divino, necesitamos que esté encastrado en el auto para poder utilizarlo, sería ese el bien final, sería el auto. Mientras que además de estos bienes que intervienen en el sistema económico, tenemos algunos bienes que no generan una satisfacción de una necesidad desde el punto de vista de estos bienes de consumo, pero que son bienes de capital y son bienes que permiten poder confeccionar estos bienes de consumo, ¿sí? Que dice, se ofrecen productos que son destinados a incrementar la eficiencia de las unidades productivas. ¿Qué quiere decir todas estas palabras medias raras? Que lo que apuntamos es a dotar de algún equipamiento a una unidad productiva, a una empresa ya sea de servicios o a un emprendedor, alguien que cose a mano y le damos una máquina de coser, seguramente le vamos a permitir incrementar la eficiencia porque tal vez con una máquina de coser cose una costura en un minuto, mientras que si la cose a mano necesita 5, ¿sí? Entonces, estos bienes finales de capital son aquellos que permiten o que se utilizan en los procesos de producción y que no necesariamente requieren de procesos anteriores. Y tampoco están destinados al consumo inmediato ni a satisfacer una necesidad humana, ¿sí? Sino que lo que hacen es mejorar el sistema productivo. ¿Alguien tenía una consulta? No, decía que vendría a ser como la infraestructura, ¿o no? Exacto. Exacto. O sea, los bienes de capital son todos esos bienes que utilizamos en la estructura de la empresa. Y a ver, cuando yo hablo de empresa, no piensen que los costos y el precio se utiliza o se estudia o se analiza solamente en una empresa del parque industrial. Si yo me pongo a vender tortas por Instagram, necesito determinar el costo y determinar el precio al que lo voy a vender. Entonces lo vamos a utilizar para todo. Vamos a tomarlo a empresa como sinónimo de emprendimiento, independientemente de la envergadura que sea, ¿sí? Porque a veces es como que lo vemos como algo lejos, en el cual, bueno, esto no se utiliza. El verdulero hace costos y pone precios, o sea, y así todos, ¿sí? Entonces, pero bueno, a ver, uno hace un emprendimiento, digo, voy a vender tortas por internet, listo. Me pongo una página de Instagram y armo las tortas. Bueno, para poder poner el precio de la torta, tengo que ver cuáles son los costos y cuáles son los precios que tengo. Y cuál es la ganancia que quiero obtener. Un poquito ahí les hice un resumencito, me adelanté a lo que vamos a ver. Bueno, les contaba, entonces, cuando nosotros hablamos de sistema económico y estas unidades productivas, lo que se hace en una unidad productiva es combinar distintos recursos con el objetivo de tener un bien que me permita satisfacer una necesidad y que genere una utilidad superior a los factores que yo utilizo. Y entonces, ¿cómo se traduce esto? Supónganse que yo me dedico a fabricar tortas y digo, bueno, voy a hacer tortas caseras y se supone que la torta de frutilla va a generar una utilidad superior desde el punto de vista de la satisfacción. Fíjense que acá trabajamos mucho con el tema de la satisfacción del consumidor. Superior a que coma azúcar, crema, frutillas sueltas, ¿sí? Por eso decimos que en las unidades productivas lo que hacemos es combinar recursos. ¿Cuáles serían los recursos que combinaríamos? Y la masa de la tarta, o si hacemos la masa, harina, azúcar, manteca, huevos, combinamos esos recursos. Vieron que hay dos tipos de tarta de frutillas. Una que es con dulce de leche, crema y frutillas, y la otra es que es con crema pastelera, se le pone una y arriba se ponen las frutillas, con una gelatina o... ¿no les da ganas de comer torta de frutilla? Yo ya me tenté. Bien, en realidad la tengo desde ayer y no me la compré. La idea en la cabeza. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo ahí es de combinar estos recursos para que nosotros, digamos, lo que estamos buscando al combinar estos recursos es una utilidad superior, un grado de satisfacción superior a la que poseía el bien, digamos, los factores que utilizamos, ¿sí?, antes de obtener la torta.
de que, digamos, nos resulte más rico comer la tarta que la frutilla suelta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los sistemas capitalistas, lo que encontramos en estos casos es que las unidades lo que trabajan es en torno de un problema de escasez. Digamos, a ver, el sistema económico funciona porque los bienes son escasos. Si hubiera, digamos, si no hubiera problemas, si el bien no fuera escaso y todos pudiéramos acceder a ese bien, digamos, no tendría un valor, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos que en el sistema capitalista las unidades operan en términos de una cuestión de escasez y lo que tratamos es de incrementar la satisfacción de necesidades a través de la producción. A ver, si cuando uno procesa, por ejemplo, granos, lo que hacemos es, con 1 tonelada de granos de trigo, hacemos, no sé exactamente cuál es la equivalencia, pero equivalen a muchos más kilos de harina, y esto genera muchos más kilos de pan, ¿sí? Entonces lo que hacemos es tratamos de incrementar la capacidad de satisfacer necesidades. Y tiene un propósito el régimen capitalista, que es de obtener un beneficio o ganancia que está dado por la diferencia entre los recursos que yo tuve o lo que invertí en esos recursos para obtener, si yo pienso, bueno, sumé el costo de todos los ingredientes y el precio al cual vendí la tarta de frutillas, ¿sí? Entonces ahí lo que estamos viendo es, tratamos de buscar cuál es el excedente entre lo que yo, y voy a usar términos entre comillas, lo que gasté en comprar los ingredientes, supónganse que fui al almacén, compré todos los ingredientes que necesitaba para hacer la torta, y el precio que yo puse y dije lo vendí. Gasté 450 pesos, la vendí a 700 pesos, ahí yo tengo una diferencia. Ese es el excedente neto al que nos referimos cuando hablamos de obtener ese beneficio o ganancia como resultado del intercambio que se da entre las personas que interactúan en este mercado. La interacción en ese mercado sería página de Instagram entre yo que estoy ofreciendo la torta y el que se contacta conmigo y me encarga una torta, ¿sí? Entonces, a ese intercambio en el sistema económico capitalista lo que buscamos es obtener un beneficio. Entonces, como les contaba, si bien la naturaleza nos provee de bienes, tenemos dos tipos de bienes. Unos que son los bienes libres y otros que son los bienes económicos. Porque, ¿qué pasa? No solo una empresa o unidad productiva nos va a generar bienes que van a satisfacer nuestras necesidades, sino que la naturaleza de por sí me genera bienes que satisfacen mis necesidades. Yo puedo poner un balde y cuando llueve juntar agua, ¿sí? Esa agua es gratis. Entonces, ese es un bien libre. ¿Por qué? Porque tiene libre disponibilidad, lo provee la naturaleza, no es un objeto de intercambio, ya sé, me van a decir el agua mineral, bueno, pero es otra cosa, ¿sí? Y no son producidos. Si yo tengo un árbol y el árbol me da manzanas, estoy en un bien libre, salvo que esté en un espacio donde haya un emprendimiento agrícola donde se tengan un montón de árboles para producir manzanas y se recolecten, entonces ya la estarían robando. Pero a priori, si uno va por la calle y hay un árbol de ciruelas y saca una ciruela, no le tiene que pagar nada a nadie, ¿sí? Porque es un bien que lo provee la naturaleza. Y tienen esas características, que no son objeto de intercambio, que no son producidos y que son de libre disponibilidad. Mientras que los bienes que fabrican las empresas, nos encontramos que realmente para yo poder acceder a la torta que venden en Instagram, tengo que arreglar con el que hace la torta y generar un intercambio en el cual yo voy a tener que entregarle algo a cambio de esa torta, ¿sí? Y la torta es resultado de un proceso productivo. Chiquito o grande, no importa, pero hay un proceso de producción donde se combinaron recursos, se transformaron y yo obtuve un bien diferente. ¿Sí? ¿Quedó claro el tema bienes libres y bienes económicos? Joya, esta página tiene videos buenos para entender. Bueno, me alegro que encuentren otras opciones. No sé si hay alguna duda, están todos muteados.
¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Bueno, gracias por contestar. Entonces, continuando con el tema y con este concepto de producción. Se dice que la producción es una actividad económica que tiene como objeto o objetivo aumentar la capacidad de los bienes para satisfacer necesidades. Y a eso se lo llama crear valor. ¿A todos les quedó claro en qué consiste este crear valor y aumentar la capacidad de satisfacción? Si yo les pidiera que me dieran otro ejemplo, ¿alguno me podría dar un ejemplo? Yo tengo uno, profe. A ver. Mi papá en el verano hizo una quinta y plantó zapallitos, por ejemplo. Ajá. Mi mamá agarró los zapallitos porque eran demasiados y Sí. los hizo tortillas y los vendió en el negocio que ella tiene. Ajá. A eso Bien. le puso, aparte le sacó más ganancia, sería, de lo que hubiese ganado si compraba los zapallitos por ahí en la verdulería. Exacto. Bueno, ahí tenés un proceso productivo. Y no necesitamos hablar de una estructura. Seguramente hubo bienes de capital que utilizó porque para hacer la tortilla necesitaba la cocina, necesitaba contar con la sartén, ¿sí? Pero ¿qué hizo? Transformó los zapallitos. Esos zapallitos que, así como estaban, por ejemplo, si uno dice, saco el zapallito tal cual ella lo sacó de la quinta, no lo podía comer. Entonces, le aumentó la capacidad que tenía ese zapallito de satisfacer la necesidad. ¿Por qué? Porque en principio decía, bueno, yo adquiero, supónganse que hubiera vendido los zapallitos directamente en el negocio. Dice, bueno, adquiero los zapallitos, los vendo así como están, entonces alguien tiene que ir a procesarlos para poder comer. En este caso, lo que hizo fue al zapallito ya transformarlo y tener la capacidad en forma directa de satisfacer la necesidad. Es, qué rico, tengo hambre, ya me llevo la tortilla de zapallitos hecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Creó valor. ¿Sí? Se dan cuenta que es cuestión de aplicar sentido común y que esto lo vamos a ver, no meternos la cabeza en una nube de los costos, los precios, no. Son cosas cotidianas que se dan y son las que ustedes tienen que observar. ¿Sí? Que no necesitamos llegar a la super multinacional para ver un proceso. Lo tenemos todos los días y no nos damos cuenta. A ver, ¿algún otro ejemplo? Bueno, con uno ya me doy por contenta. En términos de satisfacción, un auto finalizado es mayor que el motor más la carrocería, los vidrios por separado. Exacto, Analía, muy bien. A eso me refería hoy cuando decía qué lindo el guardabarro. Bien, bueno, seguimos entonces. Entendemos la idea de crear valor. Hay una transformación en ese momento. Entonces, acá lo que tenemos, acá me preguntan si el petróleo crudo es un bien libre. A ver. Depende porque... En su estado natural, si está en un yacimiento, sí. Ahora sí. Exacto, si está en un yacimiento o no. Claro. Si, cuando uno habla... de refinería, ahí ya no. A ver, ¿podés hablar más fuerte? Perdón, ¿quién está hablando? Agustín. Agustín. Mientras el crudo esté en el yacimiento, lo vas a poder, es de libre disponibilidad porque cualquiera lo puede obtener. Ahora, para poder extraerlo, tenés que utilizar todo un proceso, ya sea fracking o cualquiera de todos los conocidos, y pasarlo por una refinería para que después lo puedas transformar en un combustible, un detergente o cualquiera de todos los derivados. Exacto, porque así crudo no lo consumís. Exacto. Sería un bien intermedio, ¿está? Y además, en este caso, habría que ver quién es el dueño de la tierra. Por eso yo hoy les planteé que no era lo mismo que si yo tenía un árbol adentro de una casa o adentro de una plantación que si lo tenía en la calle. Supone que en la calle son bienes públicos, que yo los puedo utilizar, ¿sí? O podría disponer. Nadie me podría cuestionar a mí si yo saco una ciruela de un árbol cuando voy caminando, y no me puede decir que le estoy robando, porque el árbol está en la acera, que es un lugar público. Distinto sería que me robe una rosa que está dentro de un jardín. ¿No vieron que siempre hay? Las abuelas pasan y sacan, las ves que están arrancando la rosa del otro lado de la reja. Bueno, ahí ya sería otra cosa, ¿sí? Pero claro, lo que plantea, tal como explica Agustín, en un yacimiento sí sería libre, pero la realidad es que no sería de consumo, porque habría que procesarlo. En ese caso, si la profe, tierra pertenece, si estás en un espacio de tierra, bueno, lo mejor que te puede pasar es que compres un terreno y de golpe te digan que hay petróleo bajo.
Entonces, bueno, vos vas a Profe. hacer el petróleo que requiere el resulta, ¿sí? En ese caso, el bien libre no sería el terreno o el territorio donde está el yacimiento, ¿puede ser? No, Porque vos dijiste que el petróleo sería intermedio, entonces que ahí no hay bien libre en ese caso. no, porque una cosa son bienes intermedios, bienes de capital y bienes finales, y otra Claro. cosa son los bienes producidos o los bienes libres, ¿sí? Digamos, son o bienes producidos o bienes Ahora. económicos o los bienes libres. Los bienes libres los provee la naturaleza y vos podés disponer del bien tal como lo surge de la naturaleza. Mientras Claro. que en el caso del petróleo, tenés que extraerlo. Ya ahí estás haciendo una transformación. Claro. Es Profe, algo Sí, que o sea, vayas caminando y de repente, tipo película, explote así, empiece a salir petróleo crudo y no sé si se puede dar, pero suponete que se diera, que se hiciera un hoyo en la tierra y empiece a salir para arriba petróleo y vos vayas con un balde y agarres el petróleo. ¿Sí? Pero en tanto en cuanto vos pudieras estar ahí caminando libremente. profesora, Porque si es un terreno de alguien no lo podrías hacer. profe, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, Sí, disculpe. Marcela. Sí, entonces se tiene que entender como bien libre aquello que está libre de exposición y se puede consumir en la fase que está, o sea, así como está. Una masa en Exacto. el En árbol, realidad zapallo. cuando hablamos de bienes libres y Sí. hablamos al aire, el oxígeno, el agua, más está orientado a eso. ¿Sí? Sí. Fíjense que también el oxígeno se produce o tiene un proceso para proveerlo. Pero bueno, nosotros respiramos libremente y no tenemos que pagar por el aire que consumimos. A eso nos referimos con los bienes libres. Digamos, los encuadramos dentro de ese tipo de ejemplos. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Seguimos? Acá me pone Sabrina, no es libre porque supone Sí, que sí. la tierra es de alguien, no todos pueden acceder. Exacto, muy bien, Julieta. ¿Está bien, Marcela? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, genial. Bueno, Sí, seguimos. sí, sí. Entonces, en este caso de crear valor, fíjense que acá tenemos, imagínense una película, ¿no? O como que vamos por un caminito y decimos, bueno, primero juntamos los recursos. Vamos a hacer una torta, juntamos los recursos, la confeccionamos, que sería el momento de la producción, y obtenemos como resultado la torta. En los factores recursos productivos teníamos la frutilla, sigo yo con la tarta de frutilla, la frutilla, supónganse que es con crema, el dulce de leche y los ingredientes que utilicé para la masa. Pero además, dentro de esos factores o recursos productivos, tengo que acordarme que no solo utilizo bienes intermedios o bienes finales, sino que además utilizo bienes de capital, porque para hacer la masa yo la tuve que cocinar en un horno. Entonces necesitaba contar de un horno, necesitaba contar con gas, ¿sí? Necesité también en esos factores productivos, tengo que tener en cuenta la mano de obra que hizo la tarta. O como el caso que decía Agustina, de la mamá hizo la tortilla. Entonces, partimos de los zapallitos, pero seguramente a los zapallitos le agregó huevo, después utilizó una sartén, la tuvo que cocinar, y está el trabajo de ella, que sería la mano de obra en todo ese proceso. Y todo eso se realiza en este cuadrito que dice producción, donde tuvimos como resultado la tortilla de la mamá de Agustina. ¿Sí? Lástima que no estamos en presencial, si no te íbamos a decir un día, un miércoles ya para la clase de las 7:30, que la transfieras para picar, para probar, para picar tipo 9 de la noche, que estamos todos con hambre. Bueno, ¿está claro? Entonces, el resultado de ese proceso lo llamamos objetivo o resultado productivo. Entonces, siguiendo con el tema del proceso productivo, vemos que el proceso productivo en sí mismo es un conjunto de acciones que se ejecutan sobre determinados factores, en este caso, los zapallitos de la tortilla agustina, las frutillas, la crema de la tarta que estoy antojada yo. Y entonces, ¿qué hacemos? Se les realizan distintas acciones sobre esos bienes que están en el proceso productivo para que darle una utilidad mejor a la que tenían antes de aplicarle estas acciones y obtener ese resultado. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos de un proceso productivo? Por un lado tenemos los factores productivos, y cuando hablamos de los factores, todos,
¿sí? No lo que tenemos que plantearnos no solo lo que surge a simple vista, sino que también tenemos, por ejemplo, la mano de obra, que a veces el emprendedor, es muy común que los emprendedores consideren como costo solamente los factores que utilizaron y no encuentren su mano de obra como un factor producido, como un factor productivo más. Ustedes ya todos vieron Introducción a la Economía y hablamos del factor de capital, trabajo y demás recursos. Entonces no nos olvidemos del factor trabajo. Después tenemos las acciones productivas, que son todos esos procesos que se realizan para transformar el factor en un objetivo productivo o resultado productivo que sería este bien final. Entonces, los factores son los bienes o servicios que vamos a emplear con fines productivos. Recursos productivos que uno dice los sacrifica, ¿por qué? Porque una vez que los ingresamos en el proceso ya no podemos volver para atrás. Y los ingresamos con el objetivo de obtener un bien o un servicio, ¿sí? Como resultado. Después tenemos las acciones productivas, que son esas que se producen dentro de esa cajita o cuadradito que llamamos al proceso, que puede ser cualquier actividad o tarea que se realiza dentro del proceso de producción. No es solamente un proceso, porque tengo una super máquina computarizada que realiza un proceso. ¿Sí? Pelar los zapallitos, lavar las frutillas para ponerlas en la torta, esas son acciones productivas. Y en ese caso, cada una de esas acciones genera un servicio que va a contribuir al proceso global, ¿sí? Porque, a ver, los zapallitos para la tortilla necesitábamos pelarlos, o mínimamente lavarlos, si es que los hace con cáscara. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que la acción productiva es un poco el jamón del sándwich. ¿Por qué? Porque por un lado consume los factores y va a generar servicios y acciones que pueden ser concebidas como un pequeño proceso en sí misma. El lavado es un proceso, el cortado del zapallito o cortar las frutillas y laminarlos es otro, pero todo eso contribuyó a un proceso más grande que hizo que pudiera obtener como resultado el objetivo productivo. ¿Sí? Y entonces llegamos a la definición de lo que es el producto, que cuando hablamos de producto no hablamos de un producto físico, hablamos como, a veces es mejor utilizar la palabra resultado porque nosotros podemos tener productos que los productos pueden ser bienes o servicios, ¿sí? Una empresa de limpieza brinda un producto que es un servicio de limpieza, ¿sí? Entonces, el producto o resultado productivo es el objetivo del proceso, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos bienes que nosotros obtenemos como resultado del proceso productivo surgen a consecuencia precisamente de haber podido procesar esos factores que le aplicamos acciones para obtener este producto final o resultado productivo, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos qué hay entre esta relación, tenemos por un lado los factores, donde hay una relación, se dice que hay una relación objetiva porque yo identifico los factores con las acciones que le aplico. Y además nosotros tenemos que esas acciones generan una relación funcional porque termino obteniendo un resultado u objetivo productivo, ¿sí? Entonces, independientemente de estas relaciones, esa pérdida de capacidad, o sea, cuando yo consumo y transformo a esos factores, se dice que muchas veces como definición de costo se habla del sacrificio necesario para obtener un bien o servicio, y en realidad lo que estamos haciendo es cortando los zapallitos o mezclando la harina con azúcar, y eso pierde valor en sí mismo para transformarse en otro bien, y por eso decimos que ese sacrificio que hacemos sobre estos recursos es a lo que vamos a denominar como costo. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Vamos bien? Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, el aprendizaje, vos como profesora nos enseñás a nosotros, ¿eso es un producto final? A ver, el aprendizaje es un proceso, no sería un producto, sino el conocimiento adquirido sería el producto final. No sé quién me está hablando. Yo, Julieta. Pero te veo para ver.
¿Estás con cámara? No tengo cámara. Ah, No tengo. no, pues no me aparecía. O sea, el conocimiento adquirido entonces sería el producto final porque vos el costo que en el proceso pones sería tu tiempo. Ah, exacto, a ver, el tiempo, los recursos, por ejemplo, si yo tuviera que evaluar, a ver, vamos a calcular, vamos a identificar este proceso de aprendizaje y lo vamos digamos, a tratar de ver con lo que estuvimos viendo respecto de acciones, factores. ¿Cuáles son los factores que necesito? Yo necesito profesores, necesito material, necesito, en este caso, necesito una licencia de Zoom, para poder brindar el proceso de aprendizaje. En esas acciones es la relación que se da entre el alumno va a ser el que va a consumir el producto final, ¿sí? Como para ubicarnos. Entonces, entre los factores o recursos, yo puedo tener un espacio físico, puedo tener libros, puedo tener material, ya sea guías de trabajos prácticos, apuntes de cátedra, que todos esos serían factores o recursos que se utilizan en el proceso de aprendizaje, es decir, los utilizo, las filminas que utilizo para dar clase, el dictado de la clase, la realización de un ejercicio, todo eso serían las acciones que se realizan con el objetivo de ¿qué? De obtener el conocimiento que a vos te permita, en este caso, por ejemplo, aprobar la materia. ¿Sí? Agustina era, no, Josefina, Jorgelina, ¿quién me había preguntado? Julieta. Julieta, con J era. ¿Está claro, Julieta? Perfecto. Okay. Sí, está claro. El resto, gracias. ¿todos vamos bien? ¿Seguimos? Bueno. Profe, una consulta. Y esto es muy bueno para todos. La realidad es muy productivo. A ustedes por ahí ahora no lo pueden percibir, pero a la larga es importante. Bien. Entonces, nosotros llegamos a definir al producto como un resultado productivo que surge de aplicarle acciones a los factores productivos. Y de esa manera, cuando sacrificamos estos factores, es que obtenemos lo que se conoce como costo. Entonces, cualquier bien o servicio que surge de un proceso es un producto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver, y acá ya puedo adelantar, porque con el planteo que hizo Julieta respecto del proceso de aprendizaje, ya vimos que cualquier resultado que se da respecto de una interacción entre los factores donde le aplicamos acciones, sea la acción que sea, obtenemos como resultado un producto. Y cuando nosotros planteamos, digamos, desde el punto de vista del desarrollo, de cuáles son las acciones que van a llevar este proceso productivo, un poco el producto es el que me va a definir cuáles son las acciones que yo voy a realizar para poder obtener el producto final, ¿sí? Porque, digamos, vamos a un producto físico que es más sencillo para explicarlo. Si yo quisiera obtener una remera de un pedazo de tela, la remera me va, digamos, lo tengo que hacer de atrás para adelante, de qué es lo que necesito para llegar a obtenerla. Y bueno, voy a tener que coserla, voy a tener que cortarla con una forma determinada, voy a tener que aplicar un cuello, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si vamos al ejemplo del aprendizaje, si yo quiero que alguien sepa o apruebe la materia de costos, bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Y le voy a tener que dar clases teóricas, le voy a tener que explicar los conceptos, voy a tener que hacer actividades prácticas para que esos conceptos los pueda internalizar y los pueda llevar a la práctica de forma tal de que pueda, digamos, a comprender todos estos conocimientos que requiere para poder decir que sabe costos, ¿sí? Entonces, independientemente de cuál sea el vínculo que exista del producto con el mercado, ¿por qué? Porque a veces encontramos bienes de servicios intermedios, a veces tenemos bienes de capital, no, todos son considerados productos. Todo bien o servicio que surge de un proceso, con independencia de cuál es el vínculo que tiene con el mercado, se llama resultado productivo, ¿sí? Entonces, en función de esta condición de la posibilidad de
ofertable, de decir, bueno, cuán posible es que alguien lo quiera consumir, nosotros podemos definir a los productos en productos finales o productos intermedios, que tiene un poquito de relación con lo que vimos antes, de los bienes finales y los bienes intermedios, que tienen que ver cuando el final es el que ya está en condiciones de ser comercializado a terceros, mientras que el interno, si bien el intermedio, normalmente puede ser que dentro de un mismo proceso, yo, si pienso, por ejemplo, en la tarta de frutillas, digo, bueno, yo puedo mezclar manteca, azúcar y huevos para hacer la masa y harina, y un producto intermedio sería la base de la tarta, ¿sí? O la masa de la tarta. Y después, eso me permite la posibilidad de generar la tarta, o de hacer la tarta como producto final. Hay un mercado de bienes intermedios también, porque no todas las industrias son de ensamble, ¿sí? Perdón, no tienen una alineación de tipo vertical, que dicen, bueno, a ver, yo genero desde el recurso, si pensamos en el tejido, están desde las hilanderías hasta llegar a tener el suéter listo para la venta. Entonces, en el medio tenemos, si bien hay empresas que están integradas en forma vertical, hay otras que no. Entonces tenemos la hilandería que vende el hilo, que si bien uno dice, bueno, es un producto final, a veces está un poquito en analizar un poquito el producto, y sí, alguien puede ir a comprar una autoparte, alguien puede ir a comprar el hilo, pero el hilo en sí mismo no satisfacería una necesidad, sino que es un recurso para hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bienes intermedios, son aquellos que resultan de un proceso, pero que en realidad terminan siendo un recurso, un eslabón en la cadena para obtener este producto final. Normalmente se habla de que se utilizan en forma interna dentro de la empresa, ¿sí? Profe, Bien. Sí. una consulta. Hablando ya de la parte comercial, por ejemplo, los mayoristas de cualquier rubro, digamos, ¿pueden ser considerados bienes intermedios por más que pueda haber mismas personas particulares que vayan a comprar a los mayoristas? Por más de que para las minorías, me refiero, ¿no? Pero, perdonen, pero... ¿Me escucha bien? El volumen. ¿Los mayoristas qué? Disculpame, no te escuchaba. Claro, si bien nosotros, o sea, los paquetes que consumimos de comida, por ejemplo, alimenticia, Ajá. o mismo también de ropa, son ya son productos finales, pero depende si lo compras en un negocio mayorista, de si lo compras en un minorista. ¿Eso ya igual ya es final, o a los comercios mayoristas se le puede decir intermedio? Claro, ese producto se analiza en la etapa, vos estás en la etapa de la comercialización, y este análisis que nosotros hacemos es para la etapa de producción. Es hasta que el bien se fabrica. Después tenés un servicio, ni bien un proceso digamos, hay empresas de logística cuyo proceso es la distribución, pero ahí no tenés la posibilidad, o sea, a ver, si uno quisiera encontrarle la vuelta, podríamos decir que si yo tengo una empresa de logística, tengo centros de distribución donde de determinado lugar llego a ese punto, entonces ahí tendría un producto intermedio que sería el traslado desde el origen hasta el centro de distribución, y desde el centro de distribución a los comercios sería obtener el producto final. Pero digamos que para llegar a hacer ese análisis es como que cuesta un poquito más verlo que cuando uno lo analiza desde el punto de vista de un proceso de producción, ¿sí? En uno tengo un proceso de producción de logística. Me va a complicar porque voy a estar con las dos materias, precios y logística por un lado. Bueno, pero, o sea... Que se me va a complicar porque voy a estar con precios por un lado y logística por el otro, pero no se me maree. No, porque en logística te van a... Entonces tengo que analizar hasta el producto final, desde cuando se cierra el producto ya para vender. Exacto. Sin pensar en dónde va a terminar de vender. Exacto. Primero lo que vamos a ver acá es la etapa de la producción. Cuando hablamos de costos de algo, de un producto, hablamos de los costos de producción. Después identificamos otros costos que surgen como resultado de la comercialización.
Pero cuando hablamos del costo de un producto, el costo de un producto es el costo de producción, ¿sí? Es, digamos, voy a determinar cuánto me costó, valga la redundancia, hacer este paquete de fideos. Y hasta ahí llega. Después vemos que, además de eso, hubo que agregarle otros costos que eran de traslado, de publicidad y de un montón de otras cosas. Pero cuando hablamos, en esta primera parte, estamos trabajando puntualmente con el costo del producto nada más. ¿Sí? Bien, gracias. Ok. Entonces, volviendo a este tema del sistema de las organizaciones y demás, la organización que hace adquiere factores, ¿para qué? Para que a partir de aplicarle un proceso, de aplicar esas acciones que estábamos viendo, obtener un resultado productivo, y ese resultado productivo tiene que tener un valor de intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de un valor de intercambio, hablamos de que alguien esté interesado en entregar otra cosa para obtenerlo, ¿sí? Y antes, cuando no existía la moneda, estaba el trueque. Que uno decía, bueno, a ver, yo hice, no sé, hice este banquito de madera que lo tallé en la época, no sé si, así, bueno, pero supónganse, en la época de novia moneda, armé un banquito con 4 maderas. ¿Sí? Con un tronquito, armé un banquito, y entonces a otro dice, uy, qué ganas de tener un banquito, entonces tiene un valor para el que tiene ganas de tener un banquito, que le va a ofrecer, yo te doy 1 kilo de naranjas por ese banquito. Y entonces ahí empezamos a hablar de la relación que se conoce como una relación de intercambio, que se concreta cuando coincide ese valor de cambio, el cual se denomina precio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una vinculación entre el valor, el precio y el proceso productivo. Por un lado están los recursos que yo apliqué en ese proceso productivo. Por otro lado está el valor que le da la persona que piensa satisfacer una necesidad con ese bien. Y por el otro lado, como yo no puedo medir, hay una necesidad de monetarizar el precio, porque primero porque existe la moneda, pero más allá de eso porque no sería decir, yo tendría que decir o ponerle unidades a cuántas ganas y cuánta satisfacción me daría tener un banquito para sentarme y no estar parada. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos es, en la medida que ese valor que yo le doy a tener un banquito se acerque al precio que la persona que lo fabricó le pone, es que se va a dar la relación de intercambio. ¿Cuántas veces ustedes se encontraron y dijeron, no, eso si sale 300 lo compro, pero 1000 ni me fijo, ¿sí? A ver, una entrada para ir a bailar en el verano, que dicen, no sé, pagar, no sé cuánto estaba en este verano, porque no hubo mucho baile, pero, por ejemplo, 1000 pesos o 1500. Entonces dice, no, si está 800 la compro, pero si está 1500 o 2000 no. Entonces, por un lado tenemos un precio y por otro lado tenemos el valor que le damos a obtener una entrada para ir a bailar. ¿Sí? Entonces, si el valor con el precio coinciden, se da la relación de intercambio. Si no, no. Quedan las entradas por un lado y el otro que no obtiene lo que quiere por la entrada. ¿Sí? Acá hay alguien que me dice, hola, le quería preguntar si la materia... Esperen que se me corrió el chat y no llegó a leer. Si la materia se puede llevar sin conectarse al horario de Zoom. Bueno, yo chicos lo que les voy a pedir es que por favor, para no desengancharnos de la clase, tratemos de ahora preguntarme cuestiones sobre lo que estamos dando en la clase, y este tipo de consultas las dejamos para después, ¿sí? Si no, yo me pierdo porque trato de mirar el chat a la vez. Y bueno, en esto ya sé que acá me pone cuando puedan, espero respuesta. Tratemos de esas preguntas, dejarlas para después, ¿sí? No lo tomen a mal, pero si no, es medio difícil estar con el chat y con la clase a la vez. Bien, entonces, ¿qué es el valor? Vamos a empezar a definir estos conceptos que al menos espero que hayan entendido. ¿Hasta acá entendieron de lo que estábamos hablando entre la diferencia de valor y precio? Si me contestan ahora sí por el chat o por donde puedan. Así Sí, yo profe. avanzo. Bien. Sí, Entonces, profe. vamos a la definición de cada uno de estos conceptos.
Valor. El valor es subjetivo, es una cuestión de percepción. Es, digamos, a ver, para mí puede ser espectacular tener una cartera de una marca determinada para llevar la computadora. Y a mi marido le puede dar exactamente lo mismo si la lleva en una cartera o si la lleva en una bolsita. ¿Sí? Nos dice, dame una bolsa y lo llevo igual. Vieron que esas cuestiones en el género se dan. O como lo que hablaba hoy, no, qué divinas esas llantas y no sabés lo que es o la goma que tiene. Y la verdad que yo mientras el auto vaya para adelante y para atrás y doble, me arreglo. Entonces, estamos hablando de la valoración que le dan las distintas personas a un producto determinado. Entonces, no deja de ser una cuestión totalmente subjetiva. Entonces, el valor, dice, es la percepción que un sujeto realiza sobre la capacidad de ciertos bienes o servicios para satisfacer necesidades. Seguramente, para llevar mi computadora, satisfago mucho más mi necesidad si la llevo en un bolso determinado que si la llevo en una bolsita. Y para otro puede ser totalmente distinto. En el proceso productivo lo que nosotros hacemos es transformar los factores y le agregamos valor. ¿Para qué? Para convertirlos en bienes económicos. Y acá vamos al ejemplo que hoy plantearon del petróleo. ¿Qué es lo que hacemos en el proceso productivo? Transformamos al factor en un bien económico que es susceptible de tener un interés, porque el petróleo crudo en sí mismo no sirve. Hay que procesarlo. Para que realmente, a ver, cuando se habla de fomentar las inversiones para vaca muerta, independientemente del color político que tenga, todo lo quieren fomentar. ¿Por qué? Porque en realidad se necesitan inversiones para poder obtener los beneficios que nos generaría si nosotros pudiéramos extraer este petróleo no convencional, ¿sí? Pero necesitamos de un proceso productivo para obtenerlo. No podemos, no es que lo miramos y ya está. ¿Y qué es el precio? Es esa relación de intercambio que se da entre lo que yo ofrezco por un bien y lo que el otro pretende obtener por ese bien. ¿Sí? Cuando se da la relación de intercambio, yo ahí tengo una transacción. ¿Vieron cuando dicen, no, y transamos? ¿Por qué? Porque acordaste, vos haces esto y yo hago esto otro. Nos pusimos de acuerdo sobre algo. En realidad acá lo que nos ponemos de acuerdo en esta transacción es en esa relación de intercambio entre lo que yo te ofrezco en términos de moneda respecto de la cantidad de bienes económicos que vos me estás entregando a cambio. Seguramente para que esa transacción se dé, es que de ambos lados todos consideraron que ganaron más que lo que entregaron. Si yo voy y compro ese maletín, supongo que la utilidad que me va a dar el maletín es mayor de la que pago, porque por eso estoy dispuesta a entregar determinada cantidad de dinero. Y el otro considera que obtuvo un valor superior al que tuvo que invertir para hacer ese bolso. ¿Queda claro? Entonces, hay una relación entre un concepto que es totalmente subjetivo, que es el valor que le da cada uno, con el objetivo que es el precio, traducido en unidades pecuniarias. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos ya la idea de un sistema económico, de que en ese sistema económico tenemos bienes libres y bienes que son bienes económicos, que son aquellos que son como resultado de un proceso productivo. Y definimos los conceptos de factores, acciones productivas, proceso productivo y resultados productivos, identificando los conceptos de precio y valor que se dan como resultado de todo ese proceso anterior. Entonces, vamos con algunos conceptos. ¿Qué es costo? Y acá tenemos dijimos que hoy buscábamos que, digamos, el sistema económico giraba en torno a la escasez, entonces el tema del costo, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la economía, la problemática que implica tratar de maximizar los objetivos a partir de un recurso productivo, por ende escaso, nosotros
consideramos que llegamos a la definición de un concepto desde el punto de vista de economía, un concepto que es claramente económico, y ya vieron hoy, cuando estábamos con los ejemplos, que el costo era esa vinculación que nosotros encontrábamos entre los factores que utilizábamos para obtener un resultado. No lean la filmina todavía, piensen en lo que les estoy diciendo. Dijimos que era esa pérdida de valor que tenía el factor que yo usaba, que ya una vez que yo mezclo harina con un huevo, ya no puedo hacer un huevo frito, ni puedo tener harina para hacer otra cosa. Ya ahí tengo que trabajar con el huevo y la harina mezclado, ¿sí? Entonces, vamos a definir el costo en su concepto genérico como una vinculación válida que hay entre un objetivo resultado y los factores que se utilizan en el proceso productivo para obtenerlo. Entonces, mientras yo pueda identificar el factor con el proceso, con el resultado productivo, voy a poder identificar el costo. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos. ¿Qué es esa vinculación? Es la relación que existe entre las cantidades de factor que yo utilizo y las cantidades de objetivo que obtengo. ¿Sí? Cuando hablamos de vinculación o del costo, lo que decimos es cuántas unidades utilicé, cuántos huevos utilicé para hacer la masa de la tarta, que fue el resultado productivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿a alguien se le ocurriría pensar que el abono a Netflix mientras estoy haciendo la torta podría ser un costo de la tarta? Solo si lo consideras necesario dentro del proceso productivo. ¿Y sería necesario el abono de Netflix? No creo. No. No. Bien. Pero a ver, ya que dijiste solo si se considera necesario, ¿qué sería necesario si yo vendo las tortas por Instagram? El costo de Pagar el Wi-Fi. internet. Pagar internet, el costo del internet. Entonces ahí nos encontraríamos con que tal vez, aunque no lo veamos en la tarta, si yo necesitaba, en este caso sería un costo de vender, no un costo de producir, pero así a rasgos generales, yo necesitaba de tener un abono a internet para poder ingresar ahí y también un dispositivo para poder ingresar a Instagram. ¿Sí? Llámese teléfono o computadora. ¿Está? iPad, tablet, lo que utilice. ¿Sí? Entonces, a veces es difícil ver en la tarta de frutilla, el gas que se utilizó en cocinarla. Pero bueno, hay una vinculación si yo digo que el gas es un costo de la tarta de frutilla, porque era necesario para poder utilizarlo. Y ya nos fuimos adelantando porque hay alguien que tiró una palabrita importante que es la de necesariedad, que la vamos a ver un poquito más adelante. Vamos con algunas definiciones o algunos conceptos así que arrancamos viendo. Bueno, que puedo adelantarme con esto, pero ya que está, hablamos. A ver, cuando uno habla de costos, habla de muchos, o sea, a veces hay sinónimos y confunde costo con precio, y depende de dónde estoy parado, es costo o es precio, ¿no? Porque hablamos de, si yo voy al almacén y compro algo, cuando fui a comprar los huevos y la harina para hacer la tarta, para mí eso iba a ser parte del costo. Mientras que para el vendedor del almacén, lo que me cobró por esos bienes fueron un precio, porque seguramente él tuvo una ganancia sobre eso, ¿sí? Tuvo un recargo en el precio. Entonces, lo que para unos es precio, para otros es costo. Nosotros tenemos que pensar que el costo es lo que yo estoy dispuesto a sacrificar para obtener un resultado productivo, ¿sí? Entonces, si yo digo, voy a hacer esta tarta, bueno, voy a hacer esta tarta ya sea porque me la voy a comer y porque tengo una gana bárbara de comerme la torta, entonces ahí voy a satisfacer y en ese caso el precio y el costo van a coincidir porque no se lo voy a vender a nadie, pero seguramente el valor que le doy a al tiempo que utilicé en hacer la torta y a los ingredientes es superior. Por eso vuelvo a la teoría de las transacciones donde hablaba que normalmente ambos creen que ganan más que lo que están entregando a cambio. Pero si yo la vendo, el costo termina siendo todos aquellos recursos que sacrifiqué para obtener la torta. Y ojo, que no solo fueron la frutilla, la crema, el dulce de leche, harina, azúcar, huevo, manteca, sino que además el tiempo que empleé
en no estar durmiendo la siesta o en estar estudiando costos o trabajando. ¿Sí? Profe, una consultita. Por ejemplo, en una panadería, ¿los sueldos sería también un costo? Sí. Entraría dentro de costos, ¿no? Sí, 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 porque esa sería la mano de obra que vos utilizás para hacer el pan. Ojo, los sueldos de producción del pan, no el sueldo de la vendedora. Ah. El sueldo de la vendedora ya lo tendrás que tener en cuenta a los efectos de determinar el precio. Sería un costo de comercialización, pero digamos, si vos hablamos de pan y factura o la torta, todos los que intervienen en la producción de la torta o del pan o de las facturas son costos. Esa mano de obra es costo. La mano de obra de la que atienden el negocio no es que no sea un costo, pero es un costo de comercializar, que no es lo mismo que producir. Una cosa son costos de vender y otra cosa son costos de fabricar. ¿Sí? Pero, profe, una pregunta. Sí. ¿Los diferentes costos igual determinan el precio o no? ¿O no es que se rigen solo por los costos de producción? No, por eso. El costo de producción es una primera parte, y para determinar el precio vamos a ver que necesitamos conocer, no todos los precios se determinan en función, no me quiero adelantar con la unidad de precios, pero no todos los precios se determinan en función del costo. ¿Sí? Hay distintas teorías, pero hay algo que sí es necesario, que es conocer cuál es el costo de lo que vas a vender. Después vos vas a determinar el precio en función de muchos factores, ¿sí? Del costo de producir, del costo de vender, de cuál es tu porción de mercado, cuál es el reconocimiento, imagen, los distintos productos que tenés, la competencia, digamos, hay un montón de cosas a incorporar en esto. Pero primero necesitamos saber el costo del producto, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Bueno, entonces, miren que a veces, ahí vamos. Cuando nosotros pensamos del costo en forma administrativa, un poquito, si vieron algo de contabilidad general, tenemos que nosotros identificamos el costo porque cuando queremos saber cuál es el resultado o la ganancia, decimos venta menos costo. ¿Y cuál es la diferencia entre la venta y lo que yo gano? El costo que tengo, porque en realidad todo lo que me ingresó por la venta no fue ganancia, sino que tengo que restarle el costo. Y eso es lo que en definitiva me termina determinando cuál es el resultado, que sea una ganancia o pérdida, la diferencia que existe entre lo que vendí y lo que me costó. Y de ahí yo determino si tengo una ganancia o una pérdida. Porque en definitiva es el costo el que me va a determinar si gano o pierdo. ¿Sí? Porque algunos dicen, bueno, es el precio. Y bueno, el precio a veces viene dado, el mercado establece determinados parámetros, pero es precisamente el costo el que me va a decir si me alcanza lo que me dan por mi producto o no. Cuando hablamos de costo, precio y valor como definición, nosotros ya vimos proceso productivo, vimos valor, un poquito de repaso, dijimos que la gente lo que busca en un sistema económico es satisfacer una necesidad. Entonces, Drucker dice que lo que compra es valor, ¿sí? Compra satisfacer un deseo. Entonces, el valor es la ponderación que le va a dar, cuando hablo de ponderación, o sea, a ver, ¿qué es lo que yo veo que me va a generar satisfacción? Esa percepción que yo tengo de la satisfacción que me va a dar el producto para satisfacer esa necesidad. Yo digo, ay, tengo hambre. Y bueno, puedo comer una tostada o puedo comerme una porción de torta. La realidad es que el grado de satisfacción que me da la tostada con respecto a la torta, en mi caso, es muy amplia la brecha y la diferencia. ¿Sí? Entonces, valoro mucho más la porción de torta que la tostada. Seguramente es más sana, yo tengo que comer la torta. ¿Sí? Entonces estoy dispuesta a pagar más por la torta que por la tostada. Y entonces el precio lo que va a hacer es expresar en términos de unidades monetarias lo que el que lo produjo espera obtener por ese producto. ¿Sí? Entonces, el valor va a ser la ponderación que le va a dar el consumidor y el precio es el valor que le pone el ofertante a esa satisfacción de necesidad. ¿Está muy complicado o vamos bien? Ok. Entonces, tenemos
que estas transacciones se dan cuando el valor coincide con el precio entre que uno ofrece y el valor que le asigna el otro, independientemente de cuál sea el costo que tenga el producto. La transacción se va a dar a partir de que haya una brecha favorable. Cuando hablamos de una brecha favorable, que son no simétricas, ¿qué quiere decir esto? Que, volviendo a lo que les dije al principio, la transacción se va a dar cuando yo le asigne más valor de lo que pago y el que lo vende obtenga más que los recursos que utilizó para obtenerlo. Por eso es que abajo del todo me aparece el costo. Cuando yo pongo un precio, ya ahí estoy apuntando a tener una ganancia. Y la transacción se va a dar cuando el otro considere que vale más que el precio que le estoy poniendo al producto. ¿Sí? Por eso dice que las transacciones se realizan a partir de brechas favorables. Cuando hablamos de brechas favorables son diferencias positivas que asignan beneficios no simétricos, quiere decir que los beneficios no son iguales, a quien compra y a quien vende. A ver, el que vende obtiene un beneficio, que no necesariamente tiene que ser igual que el que compra, pero el que compra considera que si paga 100 pesos, el valor es mucho más alto que esos 100 pesos que paga. Por eso, no importa cuál es el margen de ganancia que tenga uno entre el costo y el precio, y el margen que tenga entre el precio y esa percepción de valor que tenga el que adquiere. Pero para que se dé es que ambos creen que están ganando. A ver, creen, ambos, o sea, consideran que están ganando desde el punto de vista de que el que puso el precio está ganando más que lo que le costó y el que lo compra considera que la satisfacción que le va a dar comerse la tarta de frutilla va a ser mayor que lo que pagó por la tarta. ¿Está? Los dejé con ganas de comer tarta de frutilla, salvo que haya alguno que no le gusta la tarta de frutilla. Bien. Esto es un resumencito en definitiva de cómo funciona la teoría de las transacciones. Cuando hablamos de precio, el precio me representa esa cantidad de unidades monetarias que yo estoy dispuesto a entregar por un bien, pero resulta ser el resultado, valga la redundancia, de una transacción. La transacción se da en esa interacción de que yo te entrego una cosa y vos me das otra. Es el nombre que se le da al resultado de esa transacción. Y también es un requisito, porque si no hay un precio yo no puedo hacer una transacción. ¿Sí? Es un dato objetivo. Puntualmente, bueno, a ver, este es digamos, una expresión del valor en términos monetarios. ¿Sí? ¿Vieron cuando dicen, a veces le hacen una encuesta, bueno, ¿cuánto quiere usted? A ver, ¿cuánto? A ver, los hijos sobre todo dicen, bueno, a ver, ¿cuánto me querés? De 1 a 10. Y entonces uno, ¿qué hace? Pone un valor para representar cuánto quiere. Y también a veces lo pone como para no tener problemas, ¿no? 1 a 10, te pongo 10 y listo. Entonces, necesitamos de alguna manera traducir esa cuestión subjetiva en términos mínimamente numéricos que acá se traducen en términos monetarios. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre costo y pago? Sí. Sí. Sí, consulta. O sea, si se ve desde el lado del comprador, el comprador no hace la vinculación con el costo, sino con el precio. Exacto. Y la valoración del producto. Exacto. En sí. Exacto. Ok. Y si es del vendedor, sí hace las tres. El vendedor, esa diferencia, de esa definición que estaba con algunas palabritas, la brecha no simétrica, bueno, la comparación que hace el vendedor es entre el costo y el precio que pone, mientras que el que compra es entre lo que paga y lo que valora lo que va a comprar. ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Okay. Gracias. Sí. No, de nada. Entonces, a veces también algunos términos se confunden entre costo y pago, y que no es lo mismo. Porque yo puedo haber comprado, puedo tener una cuenta en el almacén, que me dan una cuenta corriente, que yo voy, compro, después voy a fin de semana y le pago, o a fin de mes y le pago, y entonces el costo de la tarta existió, independientemente de que haya pagado la harina o no. Supónganse que voy al almacén y digo, ay, bueno, voy a comprar harina y esto, huevos, y compro varias cosas que necesito para la torta
y me doy cuenta que no me alcanza la plata. Y está lloviendo. Entonces digo, uy, no voy a volver. Entonces no importa, llévalo, me lo pagás mañana. Supónganse que yo hice la torta a la mañana y la vendí a la tarde. Y recién le fui a pagar al otro día, al del almacén. El costo, ¿existió o no existió? De los huevos que utilicé. Supónganse que le quedé debiendo los huevos. Sí, existió. Existió, porque lo utilicé en la tarta. Y encima ya lo vendí. Pero hay una realidad. Los huevos todavía no los pagué. Los voy a ir a pagar mañana. Porque la torta la vinieron a buscar y yo no salí de mi casa si no me mojaba. ¿Está? Entonces, costo no es lo mismo que erogación o que pagar algo. A veces coincide, pero no siempre. ¿Sí? Acá un poquito hay que repasar el concepto de devengado y percibido de contabilidad. Cuando hablamos de costo es un sacrificio de recursos que no tiene nada que ver cómo yo, digamos, cancelé ese recurso. Supónganse que lo pagué con la tarjeta de crédito. Fui al almacén y pagué con tarjeta de crédito. Recién lo voy a pagar el mes que viene. Pero es costo. No importa que lo pague el mes que viene. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de costo y erogación, acá la diferencia está dada por una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque el costo se devengó en el momento que yo hice la tarta y que utilicé los huevos en la tarta. Y recién el pago de los huevos los hice al día siguiente. Si vamos con el caso, por ejemplo, de los sueldos se van devengando a lo largo del mes. Noelia, vos me habías preguntado por la panadería, era, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el que está produciendo pan todos los días va trabajando y ahí se va devengando el pago del sueldo que va a percibir a fin de mes. Entonces, independientemente de que a fin de mes lo perciba, si vos tuviste que fabricar un pan y venderlo al día siguiente, le tenés que considerar el costo de la mano de obra, ¿sí? Cuando uno calcula el costo mensual, la mano de obra, si lo haces por decir, bueno, sumo todos los costos y determino a fin de mes el costo coincide con el pago del sueldo. Pero si yo tengo que ir determinándolo día a día, no. Entonces se dan cuenta que la diferencia es una cuestión de tiempo entre el momento en el que pago y el momento en el cual yo realizo o consumo el factor, ¿sí? Por ejemplo, la amortización. La amortización es la medida del consumo de los bienes. Entonces, yo el sueldo lo pago a fin de mes, pero la máquina que estoy utilizando ahora y que se va desgastando, entonces también la tengo que incluir en el, supónganse que tengo el horno, en cualquiera de los ejemplos, ya sea en el de la panadería, en el de la torta o en el de la tarta de zapallitos que planteaban hoy. El horno lo tenía comprado de antes y ya lo había pagado. Supónganse que, no sé, así lo hubiera comprado en cuotas, ¿sí? Que ya cancelé las cuotas. Y recién ahora, en la medida que lo voy utilizando, voy midiendo cuál es el desgaste, que también el uso del horno es un factor productivo que a través del desgaste yo voy a medir, le voy a tener que asignar un poquito de costo al desgaste del horno para la torta o para el pan o para los zapallitos. A ver, que a priori seguramente la mamá de, no me acuerdo el nombre, que hizo la tarta de zapallitos, calculó un costo, y no sé si pensó en el costo de hacerla, de amortizar o comprar una cocina nueva. Pero debería, cuando uno empieza a afinar los costos, debería considerarlo. Seguramente tuvo en cuenta que gasta gas, ¿sí? Entonces, no necesariamente todos los costos tienen un pago asociado. Puede haber sido anterior o puede ser posterior. Una cosa es el devengado y otra cosa es el percibido. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta. Cuando Sí. dijo que los costos, que no me acuerdo si fue con la panadería, que dijo que los costos acumulados son el costo mensual de un sueldo a pagar. A ver, no, a ver. El costo se fue devengando a lo largo del mes, entonces yo digo,
si yo, para determinar los costos, junto todo lo que consumió en un mes y determino el costo en ese momento, coincide el momento en el que determino el costo con el que pago el sueldo. Pero en verdad no, ahí faltaría también las cargas sociales para pagar el sueldo. Sí, sí, bueno, estoy hablando, cuando hablo de sueldos en general. Cuando uno habla de sueldos, habla del sueldo y todas digamos, todas las erogaciones relacionadas con los sueldos. El pago de las cargas sociales, el pago de la RT, el pago de los seguros, todo eso no es solamente el sueldo que le pago a la persona. Claro, no es un concepto mucho más amplio. Claro. ¿Sí? Pero lo vamos a ver más adelante, no lo voy a complicar con esto tan... Después vamos a ver en detalle cuando hablamos de sueldo todas las cuestiones que tenemos que considerar respecto al sueldo. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, otra cuestión a resolver es la diferencia entre el costo con el gasto y una pérdida. Y vamos a ver que la diferencia entre costo y gasto tiene que ver con una cuestión del tiempo, ¿sí? Porque el costo es cuando el recurso es costo en la medida que dice que tiene la posibilidad, la capacidad futura de generar un ingreso. Entonces yo lo tengo en el activo. Entonces, ¿por qué es costo un bien de cambio? Porque lo tengo como en el activo y entonces, en la medida que eso va a poder generar una ganancia, va a ser el costo. Una vez que la generó, pasa a ser un gasto. ¿Sí? Que es, en la medida que ya agotó, si yo un producto ya lo vendí o lo utilicé, ya dejó de ser costo para pasar a ser gasto. Pero es una cuestión de tiempo, que mientras tiene la capacidad de generar un ingreso, es costo, y una vez que ya lo generó, pasó a ser gasto, porque ya no tiene la posibilidad. Si una vez que lo vendí, ya no lo puedo volver a vender. Entonces ya pasó a ser un gasto. ¿Cuál es la diferencia con la pérdida? Porque una cosa es el gasto, que es cuando agotó la capacidad de generar ingresos, pero lo generó. La pérdida es cuando agota la capacidad de generar ingresos y no generó ningún ingreso. Por ejemplo, si yo hago la tarta, mientras la tengo para vender, va a ser un costo. Cuando la vendí, pasó a ser un gasto porque ya obtuve el precio en el cual entregué la torta. Ya no tengo más la torta, no tengo posibilidad de generar un ingreso futuro, pero lo generé. Mientras que si antes de entregar la torta se me cae y se rompe, ahí tengo una pérdida. Porque no me generó un ingreso, pero tampoco lo va a poder generar porque ya está en el piso. El ingreso para el perro que viene y se come lo que me quedó en el piso. ¿Sí? Bien, entonces, ¿quedó clara la diferencia? Imagínense que la torta se me pudre. La tengo en la heladera para vender y se me pudrió. Era un costo y pasó a ser pérdida. ¿Por qué? Porque ya no tiene capacidad de generar un ingreso futuro. ¿Sí? Se me cortó la luz y se me pudrió lo que tenía en la heladera. Entonces, no tengo posibilidad de generar ingresos futuros, pasa a ser una pérdida. Bueno, acá tienen otro ejemplito. Bueno, por hoy tenía un temita más, se lo subo con el video, la parte de clasificación de costos. Van a tener el material, les voy a subir además la clase, esto sería la primera unidad, y después van a tener, que les voy a subir para el lunes próximo, van a tener la parte de clasificación con el video y bueno, ya van a tener los ejercicios. ¿Alguna duda puntual, alguna cosa respecto de esto? Después vemos algún tema que les quede pendiente de esto que me habían preguntado hoy en el chat. Es decir, que no va a haber ejercicios para esta semana. A ver, les vamos a subir la próxima clase es el lunes. Hoy lo que tienen es la teoría, ¿sí? El lunes les vamos a subir más teoría y ya van a tener una guía para trabajar, tal vez se la subimos antes. A ver, mínimamente el lunes se les va a subir el trabajo y el material tiene que estar con 24 horas antes
de que ustedes o sea, de que nosotros lo vayamos a trabajar. Por ende, ustedes el lunes, a más tardar el lunes, van a tener el material o la clase subida, ¿sí? Bien. Para que lo podamos trabajar el miércoles. En el transcurso de la semana, precisamente, esto es lo que nos da la posibilidad de esta cuestión virtual, es de que en el transcurso de la semana podamos irle subiendo el material, ya tengan disponible el material de la clase del próximo lunes y puedan tener también la guía. Pero primero, para la parte práctica, tenemos que terminar con esta parte introductoria, por decir de alguna manera, o todo ejercicio tiene primero un contenido teórico. Entonces, primero terminamos con la teoría y después vemos la práctica. ¿Sí? No sé quién me estaba preguntando. Profe. Sí. Entonces, la otra profesora, Victoria, sí. Puede ser que haya dicho que también, por ejemplo, para este miércoles suba alguna actividad práctica, digamos, sobre los temas que vimos hoy. A ver, lo puede subir, pero no les vamos a pedir que este miércoles es feriado. No, claro, sí. ¿Está? O sea, les vamos a ir subiendo material para que ustedes, si lo pueden tener antes, mejor. Claro. Pero a ver, no les queremos sacudir con un montón de cosas y después no ven nada. Vamos por parte, pero lo que sí les pedimos que lo que les subimos, claro, lo vean. ¿Sí? Pero después, entonces, el lunes nos subirían la teoría y el miércoles tendríamos clases por Zoom para hacer, digamos, para revisar lo que sería la práctica. Exacto. El lunes ustedes van a tener, para el lunes tal vez antes, van a tener van a tener la guía y ya van a tener en vez de esperar a la clase práctica para resolver el ejercicio, lo que hacemos es, le adelantamos una clase con un video, donde en el video les explicamos, obviamente lo que no se entiende, o sea, lo vamos a volver a ver, pero ya con una base que ustedes lo hayan podido ver. Vieron que a veces uno cuando va a una clase práctica se encuentra con que lo que hace es tratar de apuntar, tomar nota y tratar de copiar el resultado para ver y no perderme nada de eso. Y después ven si entendieron o no. A veces tratan de ir entendiendo, pero hay veces que el objetivo final es tener el número del resultado. Para evitar esto, lo que hacemos es, primero tenemos un ejercicio con una resolución, para que ustedes ya lo puedan ver, vean cuál es la dificultad que se plantea, y después trabajamos el miércoles. Si ustedes ya pueden resolver el ejercicio que les queda para hacer a ustedes mejor, porque lo van a poder decir, esto no me salió. A veces las cuestiones se plantean cuando uno se sienta a hacer los ejercicios, y no cuando otro te lo está, porque uno lo que hace es copiar, y cree que entiende todo hasta que se encuentra con que está solo con el papel y el enunciado, y dicen, uy, perdón, me di cuenta, no me veía el nombre y no me estaba viendo. Por ahí estaban cansados ustedes, pero bueno. Yo era para estar con la cámara encendida. Entonces se van a encontrar con que lo van a empezar a resolver y les van a subir, uy, pero ¿de dónde? ¿Cómo hizo tal cosa? ¿Qué pasó con esto? Y lo vamos a resolver en el miércoles. ¿Sí? Pero a ver, no es ni más ni menos que lo que se hacía antes, lo que pasa es que se los adelantamos con un video, para no saturarlos en 4 horas y que ustedes tengan todo ahí adentro y encima que es el Zoom, y si se nos corta o si no alcanza. Entonces así tenemos posibilidad de también tener consulta online. ¿Sí? Bueno. A ver, ahora voy con las consultas del chat. Trabajando a partir de este tema, te reitero la pregunta ahora que estamos al final, jaja. Micaela. La materia se puede llevar sin conectarse al horario de Zoom porque trabajo a partir de mañana y es único horario que había para la materia. Sí, no vas a tener la posibilidad de hacer las preguntas en contacto online. No sé, Micaela, ¿dónde estás? ¿Micaela? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tienes cámara, Micaela? Sí. Ahora sí. Hola, Micaela. Bien, a ver, la podés seguir y bueno, tendrás que mandar a hacer una consulta por el chat, por el, ¿cómo se llama? Por el campus. Bien, vas a ir subiendo los PowerPoint y demás.
Sí, lo que no necesariamente vamos a subir es la clase de consulta que se da el miércoles. ¿Está? No hay clase, problema. o sea, la clase grabada es la clase dedicada, ¿sí? En la medida de lo posible, o sea, todo lo que podamos ir grabando y subiendo, pero hay algunas clases que de consulta que no tienen sentido. También un poco para apuntar a que vayan a la clase, ¿sí? En algún momento tenemos que tener algún tipo de contacto. Bien, bien, bien. Bueno. Sí. Profe, una última. Las clases de los lunes que sean así presencial, bueno, en Zoom, ¿van a avisar el mismo día o por ahí 1 o 2 días antes? No, unos 2 días antes ya les vamos a avisar, o el miércoles anterior les vamos a decir, bueno, el lunes que viene sí vamos a tener clases sincrónicas. ¿Está? No es que de repente ustedes van a tener que estar investigando a ver qué día se tienen que conectar o no. No, les vamos a decir, ya les digo, yo más o menos ya las tengo definidas cuáles son las que sí o no, pero bueno, primero vamos viendo cómo arrancamos, cómo nos movemos con todo esto, ¿sí? Así que, buenísimo. bueno, nosotros el link de Zoom para los lunes va a ser ese. Nosotros a lo sumo lo que les vamos a definir es decir, bueno, vamos a conectarnos al